retomamos ya de nuevo el tema y decíamos antes que, bueno, hemos llegado ya prácticamente a la cruz. Conflictos que se plantean con la cruz. Vamos a ver, para hablar de la crucifixión e introducir el tema, yo lo que me pregunto es cómo Jesús pudo llegar a la cruz, o sea, cómo no murió antes, cómo no murió en la flagelación y no es volver para atrás. Entonces se han hecho ahora unos estudios comparando el sufrimiento, los azotes en la flagelación, cómo equivale eso a puñetazos de boxeadores de peso pesado. Un puñetazo de un boxeador de peso pesado equivale en energía a 400 julios. Esto es un dato un poco novedoso, por eso lo digo. Entonces, se han hecho cálculos físico-matemáticos, un poco científicos, y entonces la flagelación equivale del orden de 15 a 20 puñetazos en la cara de un boxeador de peso pesado. Claro, eso supone al menos un caos enorme. Comparado con, añadiendo a eso todos los latigazos que sufrió con todos los desgarros imponentes, lo que uno se pregunta es cómo pudo llegar, debía ser un individuo muy robusto, atlético, y por supuesto que le tuvieron que ayudar a llevar el patíbulo desde el primer momento. Eso es indudable desde el punto de vista lógico. El tema de las caídas ya sabéis que solamente figura en los apócrifos. Sí. Yo creo que fue ayudado al salir de inmediato. Evidentemente Jesús era de una estatura alta para la media de aquella época, si nos atenemos a lo que conocemos. No solo porque, bueno, no quiero plantear un problema con la sábana santa. No, pero en el Evangelio hay un detalle. Una medida de un 80, de que era alto. Los evangelistas dicen que Jesús predicaba y sobresalía de la multitud. Es decir, que nos podemos creer que podía medir, si no un 81 exactamente, pues muy cerca. Un gran andador. Por lo tanto, era un hombre alto, sano, andaba en una edad magnífica, 33 años, en plenitud de fuerza sana y de todo, que no se sepa, no padecía ninguna enfermedad de ningún tipo, y eso quizás contribuyó a que llegara a la cruz. Pilato, que había sido un personaje durante todo ese tiempo un poco dubitativo en cuanto a sus decisiones, y quizás eso influya después, porque al final es hasta castigado y mandado fuera por el procurador o sea, ya por el delegado de toda la zona de que residía en Damasco de Siria, pues realmente está como queriendo quitarse ese tema de en medio un poco lo de Jesús, y lo condena casi obligado por los judíos y por no tener un tumulto. Y realmente ejerce su autoridad de verdad en dos ocasiones, que ahora veremos una de ellas. Una cuando lo manda bajo la fórmula de Ibis ad crucem, irás a la cruz, puesto que él podía condenarlo también a morir quemado o a morir por manos de la fiera o comido por la fiera, ¿no? Pero la otra opción era la cruz, y lo manda para allá. Y vienen los judíos corriendo, puesto que era preceptivo la ley romana que figurara una tablilla con el delito por el cual el delito principal por el cual el reo iba a ser crucificado. Y vienen corriendo los judíos a decirle, oye, que has puesto en la tablilla Jesús, el rey de los judíos. No, que él dice que es el rey de los judíos. Y Pilato ya estaba harto de los judíos, dice, lo escrito está, y se vayan ustedes. Y ese es el inicio, digamos, ya del camino hasta que llega a la cruz. Aunque quizás antes de hablar de la propia crucifixión y esas imágenes que hemos visto en la mano, pues quizás Pepe podía aclarar un poco las distintas formas de cruz, con el cedile o no, que había, sí, que es que eso tenía su importancia. No sé, en Jesús parece que no se usó. Hay que decir, lo dije el otro día aquí en este mismo programa, que no había el manual del buen crucificador. Es decir, se describen que incluso en Roma, Séneca se aterra de ver cómo los crucificaban de diferentes formas, boca abajo, en cruces en X, cruces de San Andrés. Es decir, había múltiples formas de crucificar. Dije que hay referencias de Plauto, Séneca y Tácito que parece, hay dudas si era más frecuente que los ataran o los clavaran con clavos.
Y en el otro programa hice referencia a una ley municipal de Puzzoli, que es una localidad napolitana, luego volveremos a ella porque es interesante, que se remonta a una época anterior a Cristo, que contiene las únicas reglas conocidas sobre posibles modos de crucificar a los esclavos delincuentes. Y hablan que en caso de ejecución pública, esta ley hace una enumeración de los instrumentos que deberían llevar los ejecutores. Y entre ellas hablan para la crucifixión: cruces, clavos, brea y antorchas. Nos imaginamos para qué eran las cruces y los clavos, y también nos podemos imaginar para qué eran las breas y la antorcha, es decir, para quemarlos posteriormente. El único dato arqueológico, yo no sé si se podrá ver las imágenes aquí, las he traído, de un crucificado, se descubre en el año 1968 en un barrio de Jerusalén, que es Givat At-Bivrat, se descubre en una tumba familiar, un osario, donde en su interior había una serie de restos, y entre ellos se encuentra una parte de un hueso del pie, que es el calcáneo, el hueso del talón, de un individuo que se llamaba Juan, conocido a partir de ese momento por Juan el Crucificado, en que se mostraban signos irrefutables de que había sido crucificado. En este sentido, el descubrimiento fue muy siniestro. Ese talón estaba atravesado por un clavo de aproximadamente 11 centímetros y medio. El calcáneo. En el calcáneo. Y había penetrado de forma oblicua, y tenía la punta doblada porque probablemente en el madero encontró pues una resistencia, un nudo y tal. Los primeros estudios los hicieron unos arqueólogos y un profesor de anatomía, Saferis y Nico Haas, y dijeron que él había sido clavado a través de ese clavo por los dos calcáneos a la vez, y había sido también crucificado con clavos a través de la articulación radiocubital superior. Posteriormente, Josías, con el que he tenido la oportunidad de escribirme, que está ya jubilado y es miembro del Servicio de Antigüedades Judías de Israel, él analizaron posteriormente estos hallazgos. Ahí se ve. Y se observó que no, que la longitud del clavo solo permitía uno. Es decir, entonces parece ser que se crucificó. A la izquierda tenemos el primer estudio, y este parece ser que es la realidad. Es decir, se crucificó cada talón a ambos lados del estipe. Y parece ser que no fue crucificado en las manos, es decir, que no fue clavado en las manos, sino que fue atado. Curiosamente, este es un hallazgo del año 68, y yo encontré en internet un día este cuadro de un pintor ruso de 1892, creo que es, en el cual representa a un crucificado de la forma en la que luego posteriormente se encontró este hallazgo arqueológico. A mí este cuadro, y a Luis también, nos ha sorprendido muchísimo, y no sabemos este ruso dónde encontró esos datos al respecto, ¿no? ¿Quiere decirse esto que todos los crucificados eran crucificados de esta forma? Evidentemente no. Ahora, es lógico pensar que para un romano lo más fácil era el calcáneo, porque claro, es un hueso grande, resistente, etcétera. La pierna también